Este domingo y el próximo domingo, si aún estamos aquí en la casa y el Señor no ha venido, vamos a estar hablando usando el mismo pasaje, el cual hemos titulado ¿Preparados? Prepárate. Evangelio según San Mateo, y vamos a leer hoy los primeros 6 versos. Una escritura muy conocida por todos, con la cual el Señor lleva unos meses inquietando mi corazón. Y le he pedido al Señor que me ayude a podérsela transmitir como Él lo ha hecho a mi vida. Mateo capítulo 25, y vamos a leer los primeros 6 versos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos lo tenemos. Amén. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Padre, en esta hora te damos gracias, porque sabemos que tú estás en medio del pueblo en esta hora, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita. Te pedimos, Señor, que en esta hora, esta palabra que tú nos has enseñado, que a través de los años hemos escuchado de ella, hoy pueda, Señor, hallar hueco, espacio en nuestro corazón para recibir lo que hoy tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú te ocupas de enseñarnos, de educarnos, de corregirnos, de dirigirnos y con tu mano podernos fortalecer. En esta hora, Padre, nos escondemos detrás de la cruz de la victoria y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, comenzando conmigo, y podamos salir de este lugar entendiendo cuál es el mensaje que tú hoy nos quieres traer. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén y amén. Nos podemos sentar. ¿Preparados? Pues prepárate. En esta parábola, que es tan conocida por todos, Jesús mismo está hablando, enseñando a ellos y hoy, a través del Espíritu, enseñándonos a prepararnos a nosotros, la iglesia. Comparando el Señor en esta parábola, su segunda venida como con una alegre procesión de boda, con un desfile de boda, y que muchos nos gustan a veces, ¿verdad? Y nos hace saber el Señor que Él nos está invitando, nos está invitando, y quienes pueden y no pueden participar de esa invitación. Y dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, a 10 muchachas limpias, puras, que cogieron sus lámparas, que no es otra cosa, lámpara, luz, pureza, claridad de vida, y se fueron a recibir el esposo. Todas esas 10 vírgenes son iglesia. Dice que son vírgenes, puras, limpias, las 10. Pero también relata la parábola que 5 de ellas eran las que eran prudentes. Y una persona prudente, valga la redundancia, es una persona, ¿verdad? Eso mismo,
prudente, que actúa con prudencia, que actúa pensando, que actúa con juicio, que puede prever lo que puede ocurrir. Eso es una persona prudente. Y 5 de ellas eran todo lo contrario, o insensatas o imprudentes, que no actúan con juicio. Eso es Alba. Que actúan sin pensar, que se emocionan, Vladi, que se emocionan y actúan sin más allá. Las prudentes, eso no es que no se emocionan y actúan, pero no salen a la ligera, no caminan a la loca desprovistas. Es ahí la diferencia de esas 10 muchachas en las cuales hoy la iglesia nos tenemos que identificar. Creo que en esta mañana nosotros debemos reconocer para nosotros mismos, no es hora de mirar ni a derecha, izquierda, ni los que están delante, ni los que están detrás. Es para que nosotros en esta mañana nos podamos identificar y decir, ¿y yo soy iglesia? ¿Y en qué bando estoy yo como iglesia? ¿De qué grupo pertenezco yo? De las prudentes, de las que no van a la ligera, de los que todo lo piensan, que viven con rectitud, con pureza de vida, que llevan sus lámparas encendidas y aceite para el proceso, o de las que simplemente me emociono y me tiro y en el camino me apago. Es día de identificarnos. Las prudentes salieron al encuentro con la claridad. Esa es la lámpara. A la claridad. ¿Usted sabe cómo le dice el cubano a esa lámpara? La chismosa. ¿Se acuerda, pastora? Ellos le dicen la chismosa a lo que nosotros llamamos el quinqué, esa lámpara. Y a mí me pareció entender, porque una luz donde se puede ver claramente es en la oscuridad. Y allí casi nunca hay luz. Entonces veíamos por los caminos oscuros donde íbamos transitando algún hermanito, alguna vida que iba en un caballo y en el rabo del caballo tenía majado una chismosa. Imagínatelo, pero eso lo vimos. Y en esa oscuridad, cuando íbamos en aquel cajo del 54, yo no sé, veíamos que a lo lejos iba aquella lucecita que hacía así como un centinela y era alguien que iba en un caballo con la chismosa que deja ver a claridad lo que hay en la oscuridad. Ah, que quede claro. La que en la oscuridad refleja y te hace ver todo lo que está ahí escondido. Válgame, ¿eh? Porque ahí que necesitamos la luz todo el tiempo. ¿Y en qué lugar nos ocupamos nosotros en esta mañana? Es una mañana de reflexión. Dios me viene a mí montándome en esta reflexión hace unos meses. ¿Dónde estoy yo como iglesia? Porque yo digo ser iglesia, usted es iglesia. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo está la lámpara de mi vida llena de su presencia que ilumina el caminar mío y me ayuda a hallar por gracia iluminar a otro? O yo estoy caminando pero estoy más apagada porque yo camino por emociones. Pero hay algo que es lo que en esta mañana yo quiero hacer énfasis, porque es lo que una madrugada me encuentro con esta palabra y fue como tu lumbrera, y es el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Repito el 5. Y tardándose el esposo, decía el Señor en esta parábola, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Las 10 se durmieron. Las que estaban esperando en pureza de vida al Señor, que no acababa de llegar al esposo, se durmieron todas.
Cuando yo leí eso, yo creo que nunca lo había leído. Y si lo había leído, nunca le había dado la importancia que esa madrugada, don Luis, eso a mí me chocó. Todas se durmieron. Lo que quiere decir que en nuestro caminar esperando a nuestro amado, nos dormimos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos duerme? ¿Y cómo nos duerme? Porque usted y yo estamos esperando al esposo, ¿no? Se durmieron todas, Olga. Todas. Todas. ¿Qué duerme a la iglesia de este tiempo? Los afanes, los problemas, las luchas. ¿O usted no es del que se preocupa y ahora cómo voy a resolver? Yo, con honestidad, he pasado noches tratando de resolver problemas. Y cuando ya llevo varias noches, digo, ¿y qué yo hago resolviendo el problema si no tengo manera de resolver? Ayúdame a descansar en ti. Y solo el Señor sabe qué tiempo he perdido tratando de resolver lo que yo no puedo, Laura, resolver. Y estoy dormida. Hoy escuchaba el mensaje del pastor Misrael Esquilín y decir, mire, pues el mundo, hay muchas cosas que están pasando. Sabemos que estamos en el tiempo final, pero Dios ha hecho provisión de todo y para todo en tu vida. ¿En quién estás creyendo? Pero ahí es que nos apagamos, ahí es que nos dormimos. Y yo me atrevo hoy, iglesia, a amonestarle, no te duermas, porque no sabemos cuándo viene el esposo. No nos durmamos como los demás, sino que seamos sobrios, porque nos hemos dormido. El martes hablábamos, y ayer también en el retiro aquí, cuando yo me convertí al Señor, entonces una niña de 17 años, yo vivía esperando al Señor todos los días. Todos los días. Y cuando me acostaba a dormir, yo siempre le decía, Señor, si hoy tú vienes durante mi sueño, no me dejes, porque yo anhelo estar contigo. Y yo no se lo decía con miedo, porque hay gente que dice, oye, está metiendo miedo, Cristo viene. Si a usted le da miedo que Cristo viene, tiene que arreglar los asuntos, porque esto no es cuestión de darle miedo, tiene que darle alegría. Y entonces yo me acostaba en esa esperanza y en esa alegría, con gozo. Señor, si esta noche tú vienes, ay, yo te estoy esperando, porque puede ser de noche aquí y en la otra parte del hemisferio de día, ¿no? Yo estaba con alegría, Rodolfo. Me despedí esa noche contenta. Y cuando abría los ojos por la mañana y veía que todavía era de día, había nacido otro día, yo decía, Señor, no viniste. Pero ahora yo me voy a levantar. Y que todo este revolú de mi día, entonces era estudiante y todas esas luchas y afanes que uno tiene en la universidad. Y decía, Señor, pero yo quiero que si en el transcurso del día tú vienes, yo quiero poder escuchar la trompeta. Yo se lo decía con gozo. Hasta en la universidad hablábamos de eso con los amigos. Recuerdo a una amiga que yo le estaba tratando de evangelizar y le decía eso. Y me decía, Nisi, pero ¿tú estás segura? Ay, porque a la edad de nosotros si viene, no nos hemos casado, no tenemos hijos. Y yo le decía, y para ti es más importante todo eso que ver al Señor. Ah, pues tú tienes que aprender a cambiar las prioridades. Yo no sé si es que yo soy de la escuela, ¿verdad? Del hermano Gille. Que vivíamos todo el tiempo escuchándole decir, Cristo viene, Cristo viene. Y yo estaba contenta porque Él viene. Y yo vivía así feliz.
Y yo sé que todos aquí hemos estado enamorados. No, alguien no sé, bueno, los más jovencitos. ¿Quién no ha estado enamorado? Mira cuando tú sabes que se acercaba, tú mirabas todo el día, Gladys, tú no estabas mirando, era día de visita, todas las horas ahí, y el pelo, y uno ahí así calándose, mirando la hora, porque el novio venía a visitar a uno. Y uno estaba, mamá, pero ese era todo el día en esa alegría, en ese gozo. Medina, venía el novio, y tú querías impresionar. Entonces teníamos esos pelos largos, y esa cosa así, como decía Rosana, mi prima. Porque venía el novio y estábamos contentas esperando. Y la iglesia está esperando contenta al Señor. Y esa llamada de teléfono, entonces no había celulares. Esa llamada de teléfono había que esperar que uno estuviera en la casa, Laura. Muchacho, y si él decía, yo te voy a llamar a las 7, yo no sé las veces que tú mirabas el reloj que fueron las 7. Porque el novio me iba a llamar. Y tenía expectación. Desespera. Y yo, en estos últimos meses, le he pedido al Señor, perdóname, porque 43 años predicando tu palabra, no le he dado el énfasis y me he dormido. Hemos predicado de todo, hemos ido y venido para allá y para acá, y el Cristo viene. Lo hemos dejado como dormido. Nuestra iglesia es una iglesia de 5 generaciones hay aquí. Yo creo que hasta mi generación se enfatizaba en que Cristo viene. Y ahora sabemos mucho. La hermenéutica y todas las cosas que decía el hermano esta mañana. Pero Cristo viene tan sencillo y tan real. Lo hemos dejado a un lado. Y hay iglesia que le da miedo. Y si te da miedo, es porque no estamos listos. Porque lo que debe darnos es alegría, es gozo. Y yo le dije, Señor, ahora estoy en una nueva encomienda. Ayúdame a no olvidar que todos los días le tengo que decir a la iglesia que tú vienes. Que no podemos estar dormidos en los afanes. Que es necesario la casa, necesito la casa. Pero no puedo estar todo el mes más que pensando cómo consigo los chavos de la casa. Es necesario estudiar, pero no puede ser todos los días los afanes de los estudios, porque todo día trae su afán. Lo que yo tengo como iglesia, ocuparme es pensar que Él viene y que la iglesia se ha dormido y nos hemos dormido. Y tenemos que amonestarnos con estas palabras. ¿De qué me sirven a mí tantos años en el Evangelio si cuando Él venga yo no le escucho y no estoy apercibida? Esto no es meter miedo. Esta es la realidad. Hoy domingo del año 23 estamos más cerca que cuando Pablo lo esperaba. Pero la iglesia está dormida. Y el problema es cuánto de la iglesia que está dormida está realmente preparada. Dormida en el descanso, pero con el aceite fresco de la unción. Con el que alumbra mi camino y me enseña lo que estoy mal. Tenemos de todo y luchamos por todo, pero la salvación la tenemos en juego. En la iglesia de este tiempo hay de todo. La iglesia se ha contaminado. La iglesia ha adoptado cosas que no son malas, pero no nos conviene. Y la verdad la tenemos que decir. Porque el Señor me va a pedir cuenta si yo te paso la mano.
esta semana yo andaba con un hijo de mi corazón. Usted sabe que tengo uno y tengo muchos. Y este joven lo arrestaron. Y obviamente no lo voy a abandonar. Lo primero que hice cuando lo llamé y todo fue llamar a Alexander, Alex Trujillo. Por favor, Alexander, llámalo, porque ahora yo he pedido muchos años oración por ti, ahora me toca que tú le des una palabra. Él no tiene la vida que tuvo Alexander. Y cuando estábamos con el abogado, a quien nunca en mi vida había visto, como Dios es bueno, yo me comprometí con sus papás, que está de salud muy quebrantado. Atiende tú a tu esposo que yo voy con tu hijo. Cuando llegué allí, abrieron y llegó una secretaria y me dice, Nitsi, hacía años que no la veía, pero él es esposo del abogado. Yo dije, válgame, qué bueno. Y cuando él llegó, le dije, ella es mi amiga. Yo dije, ya estamos abriendo puertas. Hablamos muchas cosas. Pero este joven, que conoce la Escritura, que creció en un hogar cristiano, es él el que le dice al abogado, hace casi 3 años, Titi, porque yo tengo unos que me dicen Mai y otros me dicen Titi. Titi me llamó a mí bien tarde en la noche. Eso fue así, hermano. Yo estaba en mi casa en el family sentada. Eso no es algo que a mí me ocurre común, soy honesta. Yo estaba sentada así, simplemente sola, en aquella esquina en el sofá, y estaba meditando en el Señor, con los ojos tan abiertos como los tengo ahora. Y de repente yo veo unas patrullas de policía que llegaron a un lugar que estoy mirando y yo no conozco, pero sí vi que llegaron y arrestaron, le pusieron esposa a este muchacho. Y a esa hora yo lo llamé. Eso se lo estaba contando él, el viernes en la mañana al abogado. Es que yo soy terco. Porque Titi me llamó a mí y me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Así fue que yo le dije, ¿dónde tú estás metido? Me dijo, no, Titi, yo estoy en casa. Porque yo acabo de ver esto. Y eso no es algo que a mí me ocurre comúnmente. Con su fuerza se ha tratado, pero esto no es con su fuerza ni con las mías, es con la del Señor. Y hoy es el hijo de esa familia. ¿Y quién te dice que no puede ser el hijo tuyo o el mío? Porque nos confiamos. Él no se crió en la calle. Él no es un títere de la calle. Porque somos prejuiciados. No, ese es que vive allá. Pues mira, él vive en una parcela cara, con una casa cómoda, con piscina. Sí, porque somos prejuiciados. El que esté firme, mire que no caiga. Y hoy esta familia, una mujer de Dios, llora la situación de su hijo. Y un padre totalmente perdido, que cuando vio a mi hijo lo saludó y le dijo a la esposa, ese estudió conmigo en la Interamericana, ¿verdad? Y ha visto crecer a mi hijo, porque mi hijo se quedaba allá y el de ellos se quedaba acá. Iglesia, y yo le decía a esos papás después, cuando nos reunimos todos, no permitamos que la situación del presente nos duerma. Porque ahora hay que vivir un proceso legal difícil. Pero eso no puede ocupar el que la lámpara se le acabe el aceite. ¿Prudentes o insensatos? Toda la iglesia estaba dormida. Las prudentes y las sensatas también. Toda la iglesia. Porque en algún momento dado de nuestra vida, Rosa, nos podemos dormir. Nos podemos conformar a este siglo. Nos podemos de repente poner a hacer cosas que nos alejan de la verdad y se nos acaba el aceite. Y se nos acaba el aceite.
Pero la pregunta en esta mañana es, ¿prudentes o insensatos? ¿Me he dormido en el caminar? Las luchas y los problemas reales de la vida han agotado la reserva de la luz de Cristo, del aceite de su presencia en mi vida. O las circunstancias de mi vida personal, en mi vida espiritual, me quitan el ánimo, las fuerzas. Yo ni me acuerdo que Cristo viene. Yo sé que viene, pero pues vendrá. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es. Allí se acabó todo, ya no hay que buscar nada. Él terminó, consumado es. He aquí todo está terminado. Hay salvación para el mundo que me mire a mí, pero no terminó con la muerte. Él se levantó y Él dijo, yo regreso, yo vuelvo otra vez. Pero se nos olvida que Él vuelve, porque nos dormimos en el camino. Pero Él regresa. Si algo debemos tener claro es que el Señor regresa. Y la pregunta una vez más, ¿prudentes o insensatos? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, si usted puede lo podemos buscar. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Los primeros 11 versos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros sois hijos de luz, ¿no? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos si seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debe ser motivo de gozo para los que amamos al Señor. Y los cristianos disfrutamos, ¿no?, del esplendor de la luz. Y debemos evitar las potenciales, ¿verdad?, destrucción de esas sorpresas de la noche. Porque no hemos sido llamados a vivir en la oscuridad de la noche, sino en la luz de su palabra. Romanos 13:11 dice: Romanos 13:11. Y esto, conociendo que el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso dice el apóstol.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y usted puede decir, pero es que yo no ando ni en borrachera, ni en contienda, ni en lascivia. Muy posible, si es iglesia, claro que no debe andar. Pero hay cosas que no son ninguna de ellas y que nos duermen y que nos engañan. Y de repente estamos tan perdidos como los que no han conocido esta verdad. Pero ahí hay, ¿verdad?, una gran invitación para nosotros, la iglesia. Dijimos, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así es el cansancio de la vida. Pero aun cuando estemos dormidos, debemos estar apercibidos, dormidos en el cuerpo y despiertos en el espíritu. Iglesia, despiertos en el espíritu, porque en un abrir y cerrar de ojos. Si Cristo se tardara un poquito más, ¿quién asegura que a mí no se me acerca la muerte? Porque hoy estoy saludable. Se mueren niños, jóvenes, adultos, todos. Y para el que muere, le llegó el Señor. Por lo tanto, iglesia, terminamos esta mañana con el verso número 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y le vamos a salir a recibir contento. Levántate, iglesia, porque llega el esposo. Y hay que salir a recibirle. Hay que salir a recibirle. Quiera o yo no quiera, no me podré esconder. Hay que recibirle. Ya no va a ser hora de esconderme. Ya llegó el esposo. Y en esta mañana, iglesia, dejándola aquí, amigo que nos escucha, la pregunta hacernos, ¿estamos listos para ver al amado? La iglesia está lista, el pueblo está listo, las vidas estamos listas, o somos cristianos por costumbre que llegamos a la iglesia porque hoy es domingo y si ella no acaba pronto, yo me tengo que ir. O llegamos a la iglesia porque venimos gozosos, dejando atrás todo y venimos gozosos a adorarle. Se acabó el tiempo, iglesia, de estar jugando al cristianismo. Se acabó el tiempo a los amigos de seguir perdiendo el tiempo en nuestra vana manera de vivir. Hay cosas que nos ocupan, pero lo mayor que nos debe ocupar es estar listo, porque la trompeta va a sonar. En esta mañana oramos delante del Señor y presentamos nuestras vidas. En esta hora, ya el domingo, si el Señor nos permite venir, estar vivos, vamos del 7 en adelante. Padre, en esta hora vamos a presentar nuestras vidas, iglesia. Ahora no es tiempo de mirar a nadie, es tiempo de mirar mi interior. Prudente o insensata, prudente o insensato, listo, no tan listo. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Créeme que si quiere venir al altar, el altar siempre está abierto.
Aquí estamos, Señor, con honestidad de corazón, Señor, sin querer impresionar a nadie. No hay palabra con la cual podamos impresionar, ni nos interesa impresionar. Queremos estar listos. Ayúdanos a despertar del sueño de la batalla, del sueño de las preocupaciones, del sueño del diario vivir. Y aun cuando el cansancio nos agobie, que sí podamos estar apercibidos, Señor. Que no vivamos en ignorancia como despreciando lo que será nuestra mayor victoria. Que sin merecer nada, más allá de las estrellas y de las nubes habita un rey